Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein. Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a su podcast familiar, a su podcast saludable y sin barreras, lengua y cultura accesibles. Yo soy Clara Elena Cruz Marte. Y yo, Segundo Marte. Y en pantalla ven a una mujer muy hermosa, que es nuestra amiga de muchísimos años, la doctora Luisa de la Cruz. Bienvenida, Luisa, esta es tu casa y este es tu programa. Muchas gracias. Asimismo, ¿cómo lograr una salud óptima con medicina natural? Muchísimas gracias a Luisa por permitir que toda la comunidad se entere. Lo primero, Luisa, es que tú eres médico alópata. Te graduaste en la UAS de medicina tradicional. ¿Cómo fue que llegaste a la medicina natural? Bueno, nunca pensé ser médico naturista. Yo siempre le digo a mis pacientes que yo siempre pensé ser médico cirujano toda mi vida. Soy médico de vocación. Desde los 5 años que yo recuerdo, siempre decía que iba a ser médico, pero siempre medicina convencional, ¿verdad? Hasta que lo logré. Pero cuando estaba en el internado, sobre todo, que la verdad que me entretuve en medicina, la universidad como tal, feliz siempre. Pero ya cuando vi, ya en uno de esos hospitales, ¿verdad? Que ya tenía prácticas al final en internado, ya de pregrado, ya casi graduándome. Entonces vi un mundo muy diferente al que yo pensaba que era la medicina, que debía ser la medicina, ¿verdad? Entonces, y estamos hablando de 30 años atrás. Entonces, imagínate ahora. Pero la idea que yo tenía era más bien de, sobre todo, de que las enfermedades se trabajan por sus causas. O sea, la persona llegaba y entonces, bueno, vamos a investigarle la causa y una vez solucionada esa causa, pues automáticamente el problema se va a solucionar, se va a resolver. Pero resultaba que en sentido general yo veía que era todo como simple y llanamente como si fuera pasándole paños tibios. No se llegaba a las causas, no se preguntaba muchas veces ni siquiera las causas, aunque yo insistía con esos pacientes que venían una y otra vez, sobre todo emergencia, y le decía, pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque vienen tanto, y no hubo manera. Y casi siempre decían, no, esto es así, le doy la cabeza, te doy un calmante. ¿Tienes asma? Bueno, pues te doy un medicamento antiasmático, ¿verdad? Filina y esas cosas. Y todo eso me fue desencantando. Aparte, también el asunto de relación médico-paciente. Siempre pienso que los médicos no somos más que los pacientes. Simple y llanamente elegimos esta profesión para ayudar. Tengo un concepto religioso muy, muy profundo, y más que religioso, me gustaría decir mejor espiritual, en donde entiendo que los médicos somos una especie de intermediarios, ayudantes del Señor, que aunque suene como quizás hasta pedante, pero no, todo lo contrario, con mucha humildad, queriendo ver cómo de alguna manera puedo ser instrumento. Entonces, a veces veía otro tipo de relaciones y todo eso y algunas cosas más me fueron inclinando a buscar otras opciones. Y dentro de esas opciones encontré medicina natural. Sinceramente, yo soy de las que le digo a los pacientes, cuando me dicen, mira, yo no creo en medicina natural, yo le digo, ay, qué bueno, porque yo tampoco creía. Eso es interesante porque es una medicina completamente científica. Me duele cuando muchas veces dicen, no, porque yo creo en la medicina científica, no creo en la medicina natural. Y de verdad es bastante científica porque hay muchísima investigación, incluso más muchas veces que medicina convencional, pero todavía se considera como que es una medicina como tipo la medicina anterior, como que era de los curanderos, ¿verdad? Ya hay cada día más médicos que están incursionando en medicina alternativa o natural, o holística, también se le puede llamar holística. Y a veces incluso los médicos convencionales están indicando muchos suplementos, por ejemplo, se están abocando a los productos naturales.
Es cierto, Luisa, a veces yo pienso que las personas que han alcanzado una edad avanzada, como en mi caso, tenemos, tenemos la ventaja Que no se nota. que tenemos la ventaja de que al haber pasado muchas décadas observando el mundo, hemos visto cambios. Así tal como tú acabas de decir, hubo un tiempo que la medicina natural, el naturismo era una cosa como extraña, algo muy natural, la medicina natural. Es decir, todo el mundo te habla. Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que esa medicina llamada científica, había cosas a lo que los médicos no les gustaba, pero que hoy día hablan de ello con toda libertad. Por ejemplo, eso de las oraciones a favor de los enfermos, pero hoy día ya yo he visto en los hospitales médicos que animan a las personas a que oren. Es decir, ha habido cambios. Recuerdo que en algún momento he estado cerca de ti y he visto cómo has elaborado unos talleres de acupuntura china y ustedes han explicado cómo ese tipo de medicina viene desde muy antiguo, de miles de años, que se practicaba en China, unos métodos para curar personas que son muy distintos a los métodos que conocemos por aquí. Exactamente. De por sí, la base, ¿no? Del padre de la medicina, que es Hipócrates, era completamente natural. Y ahí que viene la frase clásica, que tu alimento sea tu medicina, ¿verdad? Eso era muy comúnmente sana, en cuerpo sano. Esa era la base de los médicos antes. Pero antes de ahí, ¿verdad? Estaba esta medicina todavía más antigua, la ayurvédica y la medicina china. Sí. Estamos hablando de más de 3.000 años detrás. Sí. Y esas personas, en base a observación, ¿verdad? Y claro, trabajo diario, y iban legándole esa información que cada generación tenía a las nuevas generaciones, y eso formó una medicina preciosa y efectiva que hasta el día de hoy le ha dado la vuelta al mundo y se sigue utilizando, que tanto la ayurvédica como la medicina tradicional china, ¿verdad? Que dentro de esa medicina tradicional china, entonces tenemos la acupuntura, que es la que utiliza las agujitas. ¿En qué consistiría eso? En insertar agujitas muy finas en la piel con el fin de estimular terminaciones nerviosas que se conectan con el cerebro, y desde el cerebro se manda la información de lo que se tiene que hacer en cada órgano. Si ellos lo vieron como desde el punto de vista de la energía, hoy en día también el tema de que somos energía, ya eso es muy común también. Ellos decían, pues lo mismo, vamos a equilibrar la energía de este paciente, porque esa energía puede estar estancada, puede estar disminuida o puede estar elevada. Entonces vamos a armonizar esa energía, y en la medida que con estos puntos incluso se comenzaron a utilizar masajes. Todavía no se usaban ni las agujas, sino que se daban cuenta cuando yo fricciono una parte específica, entonces eso me va a crear un resultado de salud. Y no hay que irse muy lejos. Las madres, de manera instintiva, cuando algo le pasa a un niño, le dan, ven, que te voy a dar un masajito ahí, y el niño siente alivio. No siempre entiende, eso es psicológico, ¿verdad? Pero los chinos se dieron cuenta, no. De verdad, cuando tú masajeas un área, lo interesante fue que descubrieron que no solamente era en la misma área donde te molesta, como si fuera solamente el masaje, sino descubrieron también que habían áreas, aunque sean distales, que se conectaban con órganos en particular. Por ejemplo, el inicio del riñón está en la planta de los pies, para que tú tengas una idea. El inicio de lo que ellos llaman meridiano, porque todos los órganos están conectados por líneas de energía o líneas como si fueran cables eléctricos de terminaciones nerviosas. Entonces, en cada recorrido de esas líneas, como que en áreas se van deteniendo, que es lo que uno como médico acupunturista va estudiando, cuáles son los lugares específicos que se conectan o que de una manera u otra actúan sobre tal órgano. Eso ya es lo que tenemos que aprender. Pero ellos fueron viendo, pero mira, si yo le aplico cualquier terapia en la planta de los pies en lugares específicos, pero mira, este paciente que sufría del riñón sano, fueron ellos haciendo sus observaciones y así se fue creando la medicina. Es espectacular, la verdad es que es un resultado maravilloso, sin ningún efecto secundario, que es lo que más me gusta de la medicina alternativa. Lo es, yo doy fe y testimonio porque tú fuiste has sido, yo quisiera decir, eres mi médico. Sí, porque tenemos mucho, claro. A veces yo soy una paciente que se porta un poco mal.
No, yo le digo al paciente que me gusta que vayan a saludarme, porque si todo está bien, no tienen por qué ir. Muchas gracias. Sí, Pero sí, yo no, aquí testimonio de cómo tú me transformaste la vida con la dieta y con los dolores. Por ejemplo, para mí lo más maravilloso es como tú me curaste a mí una artritis que no me dejaba vivir como para mí es, o sea, para nosotros es simpleza, pero realmente es lo que tú dices, son descubrimientos milenarios. Mi pregunta es, ¿todas las enfermedades responden a la medicina natural o hay algunas que responden mejor? En sentido general, a todas las condiciones de salud, sí. Es de maravilla, la verdad. ¿Cuáles no podría, sobre todo las condiciones crónicas, la artrosis degenerativa, el asma, cefaleas, todo lo que tiene que ver como a nivel muscular, todo lo que es orgánico, inflamaciones de todo tipo, la intoxicación, maravilloso. En sentido general, va muy bien. ¿Qué es lo que no podemos tratar? Fracturas o politraumatizado, ni modo. Emergencias, y por ejemplo, tipo alergias, porque sí tratamos alergias, pero no cuando la persona ya tiene, por ejemplo, una alergia que le crea un edema de glotis aquí, ¿verdad? Que le cierra ya la garganta. Entonces, aquí es diferente. Pero en sentido general, sí, se puede tratar todo, pero de manera particular, lo que tratamos sobre todo los médicos naturistas muchas veces es enfermedades crónicas, porque la mayoría de las personas que van a medicina alternativa es porque ya han recorrido mucho en otros lugares, en otras especialidades, y cuando ya ven que no tienen resultado, entonces llegan a medicina natural. Y aún así podemos resolver la mayoría de los casos, que eso es lo importante. A menudo escuchamos a los médicos naturistas insistir en que hay una relación estrecha entre el estilo de vida, la alimentación y la salud física. Exacto, somos lo que comemos. Decíamos al principio que cómo podemos tener una vida saludable, cómo podemos lograr salud. Y lo principal es si nuestros órganos están conformados por nutrientes, si nuestros nutrientes no son los adecuados, si nuestra dieta no es saludable, no hay forma de que de verdad tengamos una buena salud. Ahora, ¿a qué le llamamos una dieta saludable? Sobre todo, me encanta que se ha cambiado porque incluso hace años la pirámide de la nutrición tenía como base mucha harina, ¿recuerdan? Sí. Ya me encanta que incluso a nivel convencional se ha cambiado. Ya muchas de las ideas que los médicos naturópatas tienen desde hace muchísimos años, de que la base de la salud son, por ejemplo, las frutas y los vegetales, incrementar frutas y vegetales. Eso hoy en día ya es como lo más común, incluso a nivel de nutrición convencional, ¿no? Yo también soy nutrióloga, o sea, hago medicina alternativa, pero también una de mis especialidades es la nutrición. Y me ha gustado mucho ver cómo se ha podido complementar eso, porque antes lo que se estimulaba era el consumo como base de productos refinados. Entonces, haciendo como un resumito para que las personas que nos escuchan, lo principal es incrementar el consumo de frutas, vegetales y cereales integrales, porque incluso se da una desinformación de que es lo mismo, por ejemplo, comer pan integral que comer pan blanco. Nada que ver. Claro, hay tipos de panes integrales, usted va a escoger los que son más ricos en fibra y también aquellos que tienen algunos cereales combinados, eso sería importante. Incrementar el consumo de semillas, el agua es básica dentro de nuestra alimentación, de 8 a 10 vasos de agua. Hoy en día también se está exagerando con el agua. Sí. Hay personas que están consumiendo hasta 5 litros de agua por día, y a menos que usted sea un deportista, sí, porque hay unas botellas muy bonitas por ahí que se utilizan, que incitan a que usted tome mucha agua, pero ese es un detallito del agua que lo podemos decir más adelante para seguir con la idea de que como el agua no tiene minerales hoy en día, si tomas demasiada también te desmineralizas, pero podemos retomar eso más adelante. Pero decir, carnes blancas en vez de carne de res y de cerdo, por ejemplo, estamos hablando de pescado, pollo, pavo, puede ser incluso huevos, importante los huevos,
que sobre todo los marrones, que ya no van a tener ni antibióticos, de granja libre. Ya gracias a Dios en todos los supermercados aparecen lácteos, pero lácteos que sean vegetales como leche de soya, leche de almendra, leche de ajonjolí, leche de coco. Y los víveres, muy importante, en sentido general, los víveres que no sean verdes. Yo lo repito día por día. Plátano viene en rulo verde. Eso es una fruta que es banano y eso se debe consumir madura. Como pueblo dominicano se utiliza demasiado. Si no plátanos verdes, pues guineos verdes. Y eso realmente alimenta cuando ese banano o esa banana se ha madurado y ha completado su proceso. Ahí son los nutrientes y son asimilables. El verde tiene una sustancia que se llama tanino, que está ahí para madurar el plátano y lo que hace es entonces que inflama y estriñe, porque tiene un efecto astringente. Y además no nutre porque entonces todavía esos nutrientes están en proceso, todavía no puede ser asimilado por el cuerpo. Y por último, las leguminosas y los aceites. Las leguminosas son las habichuelas, pero variarlas, no como nosotros que suele la mayoría consumir solamente habichuelas rojas o giritas, sino que las habichuelas mejores leguminosas, por ejemplo, son las lentejas, son las habichuelas negras, pero todas son importantes, los garbanzos, las arvejas, los guandules, es una combinación. Arroz lo menos posible y si es posible que sea integral, también se pudiera consumir quinoa, por ejemplo, y así, o trigo. Todo esto podría constituir una alimentación saludable. Lo que no está ahí realmente no va bien, porque no le hace bien al cuerpo. Hay una triada que yo siempre les comento a los pacientes que tienen artritis, a propósito de que hablabas hace un momento de la artritis o de la artrosis degenerativa, cuando ya el problema es más crónico, que es el consumo de lácteos, de harinas refinadas y de carne de res y de cerdo, inflama. Y toda enfermedad empieza primero por intoxicación, luego esa intoxicación inflama el organismo y al final va a aparecer una enfermedad. Tú le vas a poner el nombre que quieras, pero va a aparecer una enfermedad. Entonces, básicamente, en ese sentido, esa sería una dieta agradable. Los lácteos, que no sean lácteos vegetales, que está muy de moda, crecimos con ellos, pero desgraciadamente, por el hecho de todo lo que se le está agregando, en primer lugar, las hormonas que se le agregan a la vaca para que crezca más rápido y para que produzca más leche, esas hormonas se quedan ahí, en la leche, y eso va creando una serie de situaciones. De la misma pasteurización daña el calcio. Al dañar el calcio, realmente no es uno de los alimentos más ricos en calcio, como se propugna normalmente, ¿verdad? Entonces, tratar de que lácteos, harinas y carne de res y de cerdo, lo menos posible, para tener una dieta más saludable y mejor salud. Y con relación al crudismo, que he escuchado que eso, a veces algunos médicos naturópatas recomiendan algunos días consumiendo solo alimentos crudos, como algunos vegetales. Sí, y fruta también podría ser. Como a base de jugos verdes o de jugos de fruta, sí. De hecho, es un descanso para el sistema digestivo, porque es que se está comiendo demasiado. Se habla incluso de que no deberían consumir 3 veces al día alimentos, sino 2, como mucho. Y de ahí también está lo del ayuno intermitente, tardar muchas horas sin comer. Todo eso ayuda a que el cuerpo descansa, se reactive, se regenere, incluso se estimula en el cuerpo ciertos mecanismos que se llaman apoptosis, o sea, que las células que están dañadas o células cancerígenas, ellas mismas se rompan como consecuencia y se destruyan, ¿verdad? Como consecuencia de ese proceso. Pero si no le damos el chance, si lo que estamos es consumiendo mucha alimentación todo el tiempo y además una alimentación rica en carbohidratos refinados, en mucha grasa, en mucha carne, pues realmente no vamos a lograr ese cambio en el cuerpo. Nuestras células están saturadas realmente en esos casos. Y luego aparece una enfermedad y nunca se va a pensar que es por el estilo de alimentación, porque no es directamente que tú dices, bueno, me tomé hoy un sancocho o me tomé un yogur hoy y ya mañana tengo una situación. Realmente no pasa así. Es poco a poco, es acumulativo el asunto, pero de que ya se ha demostrado que hace daño, pues hace daño. Los problemas que puede ocasionar la carne, por ejemplo, una persona que tenga artrosis
y consuma carnes, el domingo puede ser entre 48 y 72 horas para digerirse. Y entonces en ese tiempo es que va a notar, pero mira, se me incrementaron los dolores. Pero tú nunca vas a pensar que lo que tú te comiste el lunes fue lo que te creó el dolor del miércoles. Exacto. Y ahí es que está como un poquito el impasse, ¿no? Como lo difícil de que a veces el paciente se dé cuenta por sí mismo, a menos que alguien se lo explique de esa manera. Sí, te digo que yo soy testimonio, que me cambiaste la vida porque yo usaba lactosa y cuando voy contigo con una cantidad de inflamación, con todos los nombres que adquiere, tenía sinusitis, tenía artritis, y tú me cambiaste la leche por leche de soya y un cambio de hábitos de vida y definitivamente mi vida cambió. Te quiero pedir, Luis, háblanos de dos situaciones. El agua, que ahora tenemos como un boom de beber agua, y tú has mencionado un elemento muy importante, pero también del uso saludable y responsable de las plantas. Aconséjanos cómo utilizar las plantas de manera sabia que tampoco nos dañe. Pero cuando tú dices de las plantas, como los suplementos, o que dice té y esas cosas, Los té, exactamente, que uno se toma una pastilla de moringa, pero ya viene dosificada, pero si uno la agarra del árbol, pues uno no sabe la dosis. Sí, mira, realmente yo estoy de acuerdo perfectamente, y más siendo médico naturista, con respecto a los test. Test en sentido general, no criado con eso, y está muy bien. Sentido general, eso no tiene ningún problema. Los médicos convencionales, porque a veces no tienen la información adecuada y ante la duda mejor no actuar. ¿Ves? Hay un adagio que dice así. Entonces, como no saben bien, mejor le dicen, mira, mejor no uses tesis y ya. Pero las plantas básicamente son inocuas, o sea, siempre van a tener principios activos que van a ayudar a la salud. Hay plantas, como por ejemplo, calanchoe, esa es la mala madre, sí, cardosanto, que pueden afectar, son muy poquitas, escasas, las plantas que te pueden afectar el hígado. Se habla muchísimo de la sábila, por ejemplo, y si hay una planta que tiene estudios de lo efectivo y de los beneficios que tiene para la salud, es la sábila. Entonces ahí hay bemoles, como digo yo, o sea, pero incluso esas plantas que puedan tener un efecto en nuestro cuerpo dañino, si usted lo utiliza en altas dosis. Si usted utiliza una pequeña cantidad de cada una, el calanchoe está de moda en Instagram porque se utiliza para el cáncer, por ejemplo. La mala madre se utilizó muchísimo para los problemas de la mujer, hormonales, genitales, del tracto genital femenino. Entonces, en sentido general, lo que nos quedaría es que realizar un té de cualquier planta viene bien. Siempre usar con moderación la cantidad que va a usar, esa sería la única diferencia. Por ejemplo, usted para 1 litro de agua puede utilizar un puñado o 2, depende si esa planta tenga ninguna situación. Pues usted puede usar un puñado o 2 de una planta para 1 litro de agua. O para medio, depende de lo que usted necesite. Y hay raíces, se puede, es lo que se llama un té realmente, que se puede dejar 10 minutos hirviendo. Con respecto a tomar demasiada agua, es importante tomar unos 2 litros, 2 litros y medio de agua. Pero hoy en día se está para mantener nuestro cuerpo hidratado. Pero el agua hay que tomarlo en cuenta que no es el agua de hace 10 o 15 años detrás, que tenía minerales. Al aplicarle el proceso de ósmosis para hacerla más potable, le eliminaron los microbios, pero también le eliminaron los minerales. Entonces, nuestro cuerpo, si consumimos demasiada agua, lo que va a hacer es que va a tomar de los minerales de nuestro cuerpo, cuando tomamos esa agua, para eliminarlos, esos minerales, por la orina. Entonces, si tomamos demasiada agua, lo que estamos es desmineralizándonos. Lo que debemos hacer es tomar agua, a la cual agreguemos un poquito de sal, como suero, tipo suero, a la cual agregamos un poquito de sal, un poquito de azúcar o de miel. Estamos hablando de para 1 litro, para tenerlo más claro, para 1 litro de agua usted le puede agregar un limón, el zumo de un limón, una pizca de bicarbonato, una pizca de azúcar, una pizca de sal, y eso la va a remineralizar, y entonces ahí usted puede tomar
de 2 a 2,5 litros de agua, no 5 litros de agua, a menos que usted sea un atleta, o sea, que de verdad consume esa cantidad de agua y usted tiene entrenamientos diarios, ¿verdad? O casi diarios, pero no por muda. No necesitamos tantísima agua porque no dejamos descansar a nuestro riñón. El riñón está todo el tiempo eliminando y además se está desmineralizando. Si de verdad la persona siente que necesita tanta agua, no por costumbre, sino que siente, pero es que yo sin agua no puedo estar. Entonces hay que chequear si usted está teniendo como primer síntoma uno de los síntomas de diabetes, porque no es normal que uno necesite tanta cantidad de agua. Me gustaría solamente preguntarte cuáles son los contactos para que las personas que estén interesadas puedan allegarse. Ok. Nosotros estamos en el Centro de Medicina Bioenergética, que está ahí entre Cristo Rey en Sánchez y La Fe, la calle Interior 33, número 10, próxima al supermercado Bulé, que está lavando, y los teléfonos son 809-563-9953 y 809-472-7026. A sus órdenes en el centro, para poder ayudar en todo lo que necesiten. Centro de Medicina Bioenergética. Bioenergética. ¿Tienes redes sociales, doctora Luisa? Sí, estamos en Instagram, estamos en Facebook con el mismo nombre, Centro de Medicina Bioenergética. Muchísimas gracias, doctora Luisa de la Cruz. La queremos mucho, por mucho tiempo. Siempre a sus órdenes. Y espero que todo esto les sirva porque ese es el interés nuestro, poder ayudar de alguna manera. Gracias por educarnos, doctora. Es un verdadero placer. Queden bien. Dios los bendiga. Bye. Amén. Y tenemos que recomendarles a todos nuestros amigos y amigas que contacten a Access Team RD. ¿Tienes los contactos ahí, segundo? Sí, Access Team RD responden al número 849-815-4425. Allí podrán conversar con Jonathan Javier y Keren Matos. Son personas maravillosas que fíjense cómo siempre nos ponen sus talentos para que este programa pueda ser entendido por todas las personas. Será pues hasta la próxima entrega.